Mi nombre es Ernesto Salvatierra, y el día que mi propia hija me dijo que ya no era útil, sentí que una puerta invisible se cerraba dentro de mí. No gritó, no lloró. Solo me miró como si yo fuera un mueble viejo, algo que estorba en medio del salón, algo que hay que mover para hacer espacio a una vida nueva, donde yo simplemente no encajaba. Ese fue el día en que comprendí que incluso la sangre puede olvidarse de dónde viene. Pero retrocedamos un poco, porque ninguna herida nace de golpe. Primero duele suave, luego arde, y un día simplemente despiertas dentro del incendio. Tengo 72 años. Vivo en Oviedo en una casa que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, cuando aún tenía fuerza en los hombros y esperanza en los ojos. Esa casa no fue solo un techo, fue el lugar donde mi esposa Rosa me enseñó lo que era ser familia. Donde vimos crecer a nuestra hija Claudia entre risas, meriendas de pan con chocolate y tardes de lluvia mirando por la ventana. Luego Rosa se fue. La enfermedad no le pidió permiso a nadie. Cuando murió la casa quedó demasiado grande. O quizás fui yo quien se volvió demasiado pequeño por dentro. Claudia fue mi único punto de luz durante un tiempo. La veía venir con su bolso lleno de prisas y su cabeza siempre en otro lugar, pero al menos venía. Yo le preparaba café. Ella me contaba algo rápido. Luego se marchaba. Yo aprendí a querer esos 5 minutos como quien aprende a vivir con una llama pequeña en un cuarto frío. Hasta que apareció Julián. Julián es uno de esos hombres que huelen a colonia, cara y palabras ensayadas. De sonrisa fácil, de manos suaves. El tipo de persona que entra en una habitación como si la poseyera. Desde el principio algo en él me inquietó. No por lo que decía, sino por cómo miraba calculando, midiendo, valorando. No a Claudia, no a mí, a la casa. La casa que Rosa y yo construimos. La casa que guarda en cada pared un pedazo de mi vida. La única herencia verdadera que pude darle a mi hija. Pero para algunos los recuerdos valen menos que el dinero, y para otros el dinero siempre es poco. Ocurrió una tarde de jueves con lluvia fina y olor a tierra mojada. Claudia llamó al timbre esta vez sin avisar. Yo abrí la puerta con una sonrisa cansada. Ella no me abrazó. Julián tampoco saludó como antes. Papá, dijo Claudia mirando alrededor como si estuviera inspeccionando un piso en venta. Tenemos que hablar. Sentí algo tenso en su voz como una cuerda a punto de romperse. Nos sentamos en la mesa donde Rosa servía fabada los domingos. Julián se cruzó de brazos como un juez. Claudia respiró hondo. Hemos encontrado una residencia muy buena, empezó. En Gijón. Nueva, con jardines, cuidado médico, actividades, todo lo que podrías necesitar. Yo me quedé en silencio. Ella continuó demasiado rápido. Sabemos que esta casa es muy grande para ti, que ya no puedes con todo, que es mejor que estés atendido. Julián y yo hemos estado pensando, y ahí la voz se le suavizó que también sería un alivio para todos, para ti y para nosotros. Alivio, eso fue lo que me llamaron. Un peso, un problema, un estorbo. Yo no reaccioné, no lloré, no protesté. Los años enseñan que las batallas se ganan guardando silencio en el momento justo. ¿Y qué pasaría con la casa?, pregunté. Claudia bajó la mirada por un segundo. Solo un segundo, pero suficiente. La venderíamos, dijo Julián tomando la palabra. El dinero se usaría para tu estancia y para reorganizar nuestra vida. Sería lo más práctico. Práctico. Rosa solía decir que lo práctico es lo que hace la vida más fría. Yo apoyé las manos en la mesa. Estaban firmes, cristalinas. ¿Esto es lo que quieres, Claudia?, pregunté. Ella tardó demasiado en responder. Cuando lo hizo, ya no reconocí su voz. Sí. Antes de seguir, si alguna vez sentiste que alguien a quien diste todo dejó de mirarte como persona, solo dime desde dónde me estás escuchando. Yo leo cada comentario. Tu compañía importa. No estás solo en esta historia.
Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por claridad. Comprendí algo que había evitado ver durante años. Claudia no me odiaba. No quería hacerme daño por crueldad. Simplemente había aprendido a vivir en un mundo donde el amor se mide por utilidad, donde lo que no produce se guarda, se esconde, se aparta. Ella tenía miedo. Miedo de la vida. Miedo de fracasar. Miedo de necesitarme. Miedo de recordar que era hija. Y el miedo, cuando no se cura, justifica cualquier traición. A la mañana siguiente encendí la radio. La casa olía a café y madera vieja. Miré las fotografías en la repisa, Rosa riendo. Claudia de niña con los pies descalzos. Yo, más joven, con los ojos llenos de futuro. Me dije algo en voz baja. No era un grito, no era rabia. Era decisión. No soy un estorbo. Soy su padre. Y se lo voy a recordar. Y con esa certeza di el primer paso hacia una venganza que no buscaba destruir, sino despertar. La mañana después de aquella conversación no tuvo pájaros cantando ni sol radiante iluminando la cocina. Fue una mañana gris, de esas en las que el cielo parece guardar un secreto pesado, igual que el pecho de uno. Yo me senté en mi silla de siempre con la taza de café entre las manos y dejé que el vapor subiera como si pudiera decirme algo. La casa estaba en silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio que escucha. La frase que me repetí la noche anterior volvió a mí como una campana apagada. No soy un estorbo, soy su padre. Pero saberlo no bastaba. Tenía que demostrarlo. Y ese tipo de demostraciones no se hacen con gritos, ni insultos, ni culpas. Se hacen con pasos firmes, con ver lo que otros no ven, y con hablar cuando el momento es el correcto. Decidí no llamar a Claudia aquel día, no porque no quisiera hablar con ella, sino porque sabía que ahora ella oiría desde la defensa, no desde el corazón. Y yo necesitaba entender antes de actuar. Necesitaba ver de dónde venía su decisión. Porque la traición duele sí, pero el origen del daño importa. Cambia la forma de curarlo, o la forma de cortarlo. Así que salí de casa. Caminé por la calle húmeda que baja hacia la panadería. Saludé a don Mateo, que llevaba 30 años horneando pan, y él me saludó con ese respeto silencioso que se tiene hacia los hombres mayores que conservan la espalda recta. Nadie en el barrio sabía lo que estaba pasando. A veces las batallas más profundas se libran sin testigos. Decidí visitar a Nuria. Nuria vive 2 pisos por encima de la Plaza Mayor. Fue periodista durante casi toda su vida, una de esas mujeres que sabe leer entre líneas y que no se deja engañar por sonrisas. Era la mejor amiga de Rosa, y desde que mi esposa murió, Nuria se convirtió en una especie de faro lejano, no siempre presente, pero siempre visible. Toqué el timbre. Cuando abrió no hizo falta decir nada. Ven, me dijo, te lo he visto en los ojos. Nos sentamos en su mesa de cocina rodeados de viejas fotografías y olor a manzanilla. Le conté todo, sin teatrales, sin dramatizar, solo la verdad. La cara de Nuria pasó del asombro a la indignación y luego a una calma dura. No es solo que quieran vender tu casa, dijo finalmente. Es que creen que pueden decidir tu vida por ti. Y eso, Ernesto, es más grave que cualquier firma. Yo asentí. Ella continuó con el tono que se usa cuando se va directo al núcleo. Claudia tiene miedo, no de ti, ni de tu estado, sino de la vida que eligió. Julián, dije. Nuria chasqueó la lengua. Ese hombre tiene algo. No sé qué, pero no es limpio. Lo he visto muchas veces. Son de esos que hablan de oportunidades, pero viven de las oportunidades de los demás. Sentí un nudo lento en el estómago. ¿Crees que Claudia sabe todo?, pregunté. Nuria suspiró. No, sabe lo justo, pero lo que sabe lo justifica, porque necesita creer que está haciendo lo correcto. Es la única manera de vivir con ellos sin romperse por dentro.
Guardamos silencio. El silencio, cuando se comparte, también habla. ¿Qué hago?, pregunté finalmente. Nuria me miró con firmeza. Primero asegúrate de que sigues siendo dueño de tu propia voz, de tu casa, de tus decisiones, legalmente. Antes de hablar de emociones, protege tu realidad. Luego hablamos de lo demás. Y fue entonces cuando me dijo algo que yo había olvidado. Ernesto, tú también tienes que aceptar tu parte. Me quedé quieto. Cuando Rosa murió, continuó ella, tú te fuiste con ella en cierto modo. Claudia se quedó sola mucho antes de lo que tú crees. Y no supo sostenerse. No supo sostenerte. Aprendió a protegerse de sentir. Y algunas personas confunden protegerse de sentir con dejar de querer. Sus palabras no me dolieron como un golpe. Me dolieron como una verdad. Yo también había fallado. No por falta de amor, sino por no saber cómo vivir el dolor. Respiré hondo. Entonces dije, no quiero destruirla. Solo quiero que no me destruya ella. Nuria sonrió ligeramente. Eso es lo que distingue a los padres de los demás. Volvimos a mi casa para revisar documentos. Buscamos papeles, firmas, cuentas, permisos. Y allí lo vimos claro. Claudia tenía ya cierto control administrativo sobre mis asuntos, un control que yo mismo le había dado en los primeros meses tras la muerte de Rosa, cuando no tenía fuerzas para decidir ni sobre la cena. Un poder que ella nunca devolvió. Un poder que ahora estaba listo para ser usado contra mí. Nuria levantó la vista y dijo, esto no lo vamos a enfrentar con lágrimas, lo vamos a enfrentar con la ley. No era venganza, no era castigo, era poner las cosas en su sitio. Yo asentí. Ayúdame, dije. Siempre respondió ella. Esa noche no dormí tampoco, pero esta vez no por dolor, sino porque el recuerdo de Rosa estaba vivo de una manera distinta, ya no como ausencia, sino como presencia que guía. La escuché en mi cabeza suave, como antes de amanecer. Ernesto, ser padre no se acaba, ni aunque duela. Y comprendí. La venganza que yo buscaba no era hacer daño. Era recordarles quién soy. No un estorbo, no un peso, no un objeto movible. Un padre. Y un padre que todavía está vivo. Pasaron 2 días antes de que Claudia volviera a llamar. Yo lo esperé con calma. No porque fuera sencillo, sino porque había aprendido que las respuestas importantes necesitan silencio antes de ser dichas. Ella me llamó un martes por la mañana con esa voz suya que intenta sonar estable cuando por dentro todo se tambalea. «Papá, ¿puedo pasar esta tarde? Necesitamos avanzar con lo de la residencia». La palabra necesitamos me dolió más que residencia. No era yo el que necesitaba nada. Era ella. Era él. Era su vida donde yo sobraba. Pero no lo dije, solo respondí, «Claro, Claudia, te espero a las 6». Colgué el teléfono con una tranquilidad que no tenía hace semanas. Sabía lo que venía, y estaba preparado. No para pelear, para mostrar, para recordar. Esa tarde la casa olía a madera y lluvia. El cielo estaba encapotado y el viento se colaba por debajo de la puerta como un suspiro frío. Yo acomodé la mesa del salón no para comer sino para hablar. Coloqué 2 sillas frente a frente, sin barreras, sin obstáculos, sin excusas. A las 6 en punto escuché el motor del coche de Claudia. Ella entró sin golpear. Fue la primera señal de que venía con prisa, con impulso, con la mente ya decidida. Julián venía detrás. Yo no invité a Julián. Él vino porque él también creía que tenía derecho a decidir sobre mi vida. «Buenas tardes», dije manteniendo la voz baja. «No tenemos mucho tiempo», dijo Julián sacando papeles de una carpeta. «La residencia necesita la confirmación y el notario nos ha dado cita para mañana». Claudia evitaba mirarme directamente. Yo respiré hondo, lentamente, como se respira antes de cortar madera.
¿Y por qué tanta prisa?, pregunté. Julián me sostuvo la mirada. Porque es lo mejor para todos. Allí estaba la frase que siempre se usa para justificar lo injustificable, lo mejor para todos. Yo me levanté y fui hacia la repisa junto a la ventana. Abrí un cajón, saqué un sobre, lo coloqué despacio en la mesa. Julián frunció el ceño. ¿Eso qué es? Tuve una reunión con una amiga, respondí. Una que entiende de estas cosas. Claudia se tensó. ¿Papá? Abrí el sobre. Dentro había 2 documentos. El primero, la revocación legal de cualquier autorización y poder que Claudia tuviera sobre mis asuntos. Firmada, sellada, validada. El segundo, un certificado médico oficial que afirmaba con claridad que yo estaba en pleno uso de mis facultades cognitivas y emocionales, sin discusión posible. Julián se inclinó hacia adelante leyendo con los ojos cada vez más fríos. Esto cambia las cosas, dijo. No corregí mirándolo directo a los ojos. Esto las pone en su sitio. Claudia finalmente habló. Papá, ¿por qué hiciste esto sin hablar conmigo? Sus ojos temblaban, pero no eran lágrimas, era miedo. Yo sentí algo en mi pecho. No era rabia, era tristeza. Porque tú ya habías decidido sin hablar conmigo, respondí. Ella abrió la boca pero la cerró. No tenía cómo rebatirlo. Lo sabía. Yo no soy una carga, Claudia. No soy algo que se coloca donde conviene. No soy un mueble viejo que estorba en el pasillo. Soy tu padre. Y sigo vivo. Y sigo pensando. Y sigo decidiendo. Mi voz no subió. No necesitaba fuerza. La verdad nunca grita. Julián apretó los dientes. Esto no tiene sentido. Ernesto, es mejor para ti estar en un sitio donde te cuiden. Me giré hacia él, con calma, con dignidad. ¿Y desde cuándo sabes tú lo que es cuidar? Él no respondió. Porque no podía. Claudia rompió el silencio. Tengo miedo, papá. La miré. Esta vez no vi la mujer fría que intentaba controlar todo. Vi a la niña que se quedaba despierta cuando Rosa tenía fiebre. Vi los años que no supe sostenerla porque también yo estaba roto. Lo sé, dije suavemente. Pero el miedo no es excusa para olvidar quién soy yo, ni quién eres tú. Claudia apretó los labios, se sentó, bajó la cabeza. Estoy cansada, papá susurró. Cansada de sostener todo, de tener que ser fuerte todo el tiempo, de sentir que si fallo todo se derrumba. Mi corazón dolió, no por lo que me hizo, sino por lo que había cargado sola. No tenías que sostenerme, respondí. Solo tenías que caminar conmigo. Ella levantó los ojos, y ese fue el primer instante real en años. Un instante sin máscaras. Julián se levantó de golpe. «No podemos hacer esto», dijo con tono irritado. «Ernesto, si no firmas mañana perdemos la oportunidad de vender esta casa a buen precio. Te estás condenando». Yo lo miré con calma. «Es curioso que creas que uno se condena por defender su hogar». Él dio un paso hacia mí como si intentara intimidarme. Pero la edad no elimina la dignidad, la afila. En esta casa, dije, aprendí a amar. Perdí lo que más quería. Sostuve a mi hija cuando no sabía caminar. Lloré, reí, viví. Esta casa no es ladrillo, es vida. Y la vida no se vende. Julián apretó los puños, pero no hizo nada, porque sabía que ya había perdido. Claudia se puso de pie, se acercó a mí, me tocó la mano. Su voz salió quebrada. Papá, no sabía cómo pedir ayuda. Ese fue el momento exacto en el que mi dolor se transformó. No en perdón, no en olvido, sino en dirección. Entonces, ahora vamos a aprender, dije. Julián, derrotado, tomó su abrigo. Esto no se acaba aquí, escupió. Yo no respondí. A veces la derrota de un hombre se escucha en sus pasos al marcharse. Claudia se quedó.
No hablamos mucho más esa noche, solo preparamos té, en silencio, pero esta vez un silencio que reconstruye, no que destruye. Yo sabía que esto era solo el comienzo. La herida seguía allí. La historia no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, había verdad sobre la mesa. Y la verdad siempre es el primer paso de una venganza bien hecha. Una venganza que no destruye. Una venganza que despierta. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fina, de esas que se quedan suspendidas en el aire como si el cielo no se decidiera entre llorar o callar. Yo estaba sentado junto a la ventana, viendo las gotas deslizarse despacio por el cristal cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era Claudia. No era Julián. Yo ya conocía ese ritmo de llamada Nuria. Entró sin decir palabra. Se quitó el abrigo y dejó un sobre grueso encima de la mesa de la cocina. «Ha llegado el momento de dejar de reaccionar», dijo, y empezar a moverse. Su voz no pedía permiso, no lo necesitaba. Sabía que yo ya había cruzado la línea que separa la resignación de la decisión. Me senté frente a ella, abrí el sobre. Dentro había documentos, impresiones, recortes, notas. Nuria había investigado, no de forma invasiva, sino precisa. «Julián tiene deudas», comenzó. «Muchas. No solo con bancos, con gente que no manda cartas de aviso, Ernesto, gente que llama a la puerta». Sentí un nudo en la garganta, no por Julián, por Claudia. «¿Claudia lo sabe todo?», pregunté. Nuria negó con la cabeza. «Sabe lo suficiente para tener miedo, pero no lo suficiente para entender el peligro. Él controla la información, la alimenta justo con lo necesario para que crea que todo es recuperable, siempre y cuando tenga dinero». Dinero, esa palabra que había empezado a roer nuestra familia desde adentro. «¿Y mi casa?», pregunté. Nuria me miró fijamente. Era su salida, su salvavidas, su última carta. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino porque lo había sentido desde el primer momento. A veces el corazón entiende lo que la mente se niega a aceptar. «¿Qué quieres hacer?», preguntó ella. La pregunta era sencilla, la respuesta no. Tomé aire. «No quiero destruir a Claudia», dije. «Y no lo harás», respondió ella. «Harás algo mejor, la obligarás a ver». Me apoyé en la mesa. «Pero Julián», Nuria sonrió con esa sonrisa pequeña llena de estrategia. «Julián se destruirá solo. Solo necesita que alguien encienda la luz». Ella había traído la luz. Yo iba a encenderla. Los días siguientes los pasé observando, no desde el resentimiento, sino desde la claridad. Claudia venía por las tardes, no para discutir, no para convencerme. Venía porque algo dentro de ella había empezado a aflojarse, como si hubiera descubierto una grieta en su propia historia. Me contaba cosas pequeñas, que el trabajo estaba tenso, que no dormía bien, que la comida le sabía a poco. No mencionaba a Julián. Eso era revelador. Yo la escuchaba, sin juzgar, sin preguntar, sin presión. Porque el amor, cuando quiere reconstruirse, necesita espacio. Una tarde, mientras pelábamos mandarinas en la cocina, como hacía Rosa Claudia, dijo en voz baja: «Siento como si hubiera estado caminando muy rápido durante mucho tiempo, sin saber hacia dónde». No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque ella, por primera vez en años, estaba hablando desde dentro, no desde la fachada. Luego agregó: «Y cuando paré, me di cuenta de que estaba sola». Esa frase no la dijo para herirme. La dijo porque era verdad. Yo dejé la mandarina en la mesa y le puse una mano en el hombro. «No estás sola. Te alejaste, pero no estás sola». Ella cerró los ojos. No lloró. Claudia nunca lloraba por fuera. Sus lágrimas eran internas, como ríos subterráneos que erosionan desde dentro. Mientras tanto, Julián comenzó a mostrarse inquieto. Llamaba, mandaba mensajes, preguntaba.
Yo no respondía, no porque estuviera huyendo, sino porque el silencio tiene un poder que la gente que depende del control no soporta. Un hombre desesperado se revela solo. Y Julián comenzó a revelarse. «Tu padre está actuando influenciado por alguien», le dijo a Claudia una noche creyendo estar siendo lógico. «Está manipulando la situación». Manipular. Qué fácil usan algunos esa palabra cuando alguien les quita el poder. Claudia no me repitió lo que él dijo, pero yo lo supe. Lo vi en su mirada cuando vino el día siguiente. No duda de mí, duda de él. Era un hilo fino, pero suficiente. Una tarde Nuria y yo volvimos a encontrarnos. «Ha llegado el momento», dijo ella. ¿De qué?, pregunté. De que Claudia vea la verdad por sí misma. Sin palabras, sin explicaciones, solo verla. Me dio una dirección, un bar en las afueras de Gijón. Uno de esos lugares donde la música está siempre demasiado alta y las miradas nunca son limpias. Julián se reúne allí con la gente a la que debe dinero, dijo. «¿Quieres que vaya?», pregunté. No respondió ella. «Quiero que vaya Claudia». Sentí algo cerrarse en mi pecho. «Podría romperse», dije. Nuria asintió. «Sí, pero a veces es necesario romperse para poder volver a elegir quién ser». No respondí. Sabía que tenía razón, pero saberlo no lo hacía menos duro. Esa noche Claudia vino a cenar. Yo preparé tortilla como le gustaba de niña. Ella se rió cuando me vio intentando darle la vuelta sin que se rompiera. «Siempre hacías eso mal», me dijo con una sonrisa pequeña. «Pero siempre me la comías», respondí. Nos sentamos. Y en el momento justo cuando las palabras podían ser escuchadas, le dije: «Claudia, mañana quiero que vengas conmigo a un sitio». Ella dejó el tenedor en el plato. «¿A dónde?» «A ver algo que tienes que ver». No expliqué más. Ella no preguntó más. Ese silencio fue nuestra primera verdadera alianza en años. No alianza contra otros, alianza contra la mentira. Aquella noche volví a mirar las fotografías en la repisa. Claudia de niña riendo con los zapatos llenos de barro, Rosa abrazándola por detrás, yo al lado sosteniendo las manos de ambas. La imagen no me rompió, me reconstruyó, porque la venganza que yo estaba construyendo no tenía que ver con daño, tenía que ver con recordar. Recordar quién había sido ella, quién había sido yo. ¿Quién podíamos volver a ser? No quería ganar. Quería despertar. Y al día siguiente lo haríamos juntos. Claudia llegó puntual al día siguiente. Llevaba una bufanda gris y el pelo recogido, pero lo que más llamaba la atención era su mirada. No había maquillaje capaz de cubrir el cansancio de alguien que empieza a ver su vida desde otro ángulo. Ella no sabía a dónde íbamos, pero tampoco preguntó. Había una calma nueva entre nosotros, una calma frágil como cristal. «¿Listo?», me preguntó. Asentí. El camino hasta Gijón fue silencioso. No un silencio incómodo, sino uno lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a poner en voz alta todavía. Afuera llovía despacio salpicando los cristales con pequeños latidos. Le indiqué el desvío hacia un barrio apartado. Claudia frunció el ceño. «Nunca hemos venido por aquí». No respondí, pero hoy es necesario. Aparcamos a unos metros de un bar de fachada oscura. Luces de neón, humo en la puerta, ese olor espeso que mezcla alcohol viejo, humedad y promesas rotas. Claudia lo reconoció sin reconocerlo. «¿Qué hacemos aquí, papá?». La miré con una firmeza que no necesitaba elevar la voz. «Vamos a ver la verdad. No para juzgarte, no para culparte, solo para que puedas verla». Ella no respondió. Quizá entendió, quizá temió entender. Nos quedamos dentro del coche sin encender la luz interna. Pasaron 10 minutos, luego 15. A los 20 la puerta del bar se abrió. Julián salió, no con Claudia.
No con amigos, sino con dos hombres, hombros anchos, miradas duras, abrigos que no abrigan para el frío, sino para ocultar manos y negocios. Hablaban rápido. Julián gesticulaba nervioso como quien promete algo que sabe que no puede cumplir. Uno de los hombres le agarró del brazo con fuerza. Julián intentó reír como si fuera una broma. No lo era. Sus ojos lo delataban. Miedo. Claudia apretó los dedos contra el volante. No puede ser, susurró. No necesité decir nada. La verdad estaba ahí desnuda sin explicaciones. Los hombres señalaron algo. Julián negó con la cabeza. El más alto acercó la cara a la suya. No escuchábamos las palabras, pero no hacían falta. La amenaza no siempre se grita. A veces se pronuncia con la respiración. Claudia respiró hondo. Empapó el aire con angustia. Él me dijo que eran inversiones, que todo estaba bajo control, que solo necesitábamos un empujón. Sí, interrumpí suavemente. Él lo dijo. Pero tú necesitabas creerlo. Ella volvió la cara hacia mí con los ojos vidriosos, pero sin romperse todavía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque si yo te decía la verdad, habrías defendido la mentira. Necesitabas verla, con tus propios ojos. Ahí sí. Se le quebró la voz. No el llanto desbordado de quien se deshace, sino el llanto silencioso de quien entiende. Papá, yo quería ayudarlo. Yo pensé que si lo apoyaba, todo se arreglaría. Pensé que si era fuerte, si llevaba el peso, todo encajaría al final. Yo tomé su mano. La suya temblaba. Hija, ser fuerte no es cargar con todo. Ser fuerte es saber cuándo algo ya no debe sostenerse. Ella apoyó la frente en el volante. Su respiración era un mar pequeño golpeando la orilla. Me equivoqué. Sí dije sin suavizarlo, pero sin herir. Te equivocaste, pero equivocarse no te hace mala hija, te hace humana. Y ahora que lo sabes, puedes elegir distinto. Claudia limpió sus mejillas con la manga. Miró de nuevo a Julián mientras los hombres se alejaban y él se quedaba solo apoyado contra la pared, intentando recomponer su máscara. Quiero hablar con él, dijo. No ahora, respondí. Ahora hablarías desde el miedo. Debes hablar desde la verdad. Ella respiró hondo. Asintió. Entonces vámonos. Arrancó el coche. No miró atrás. Eso fue lo más importante. Esa tarde volvimos a Oviedo. La lluvia había escampado y la ciudad tenía ese brillo suave después de mojarse, como si la piedra respirara. Claudia se quedó a cenar. No hicimos grandes discursos. Calenté sopa. Ella puso la mesa. 2 personas haciendo algo juntas, algo simple, algo que hacía años no ocurría. En punto, cuando terminamos, ella habló: «Papá, no quiero que te vayas de tu casa». Lo dijo despacio como si probara el peso de las palabras. «Lo sé», respondí. «Y no quiero que pienses que no te valoro. Solo me olvidé de cómo mirarte como padre. Me acostumbré a resolver, a empujar, a sobrevivir. Y te puse en la lista de cosas que había que reorganizar para que todo encajase». Me acerqué y le toqué la mejilla. «Claudia, yo también estuve ausente. Cuando tu madre murió me escondí detrás de mi dolor. Y tú creciste sola creyendo que tenías que salvar el mundo con tus manos. Lo siento. Fui padre, pero no supe ser guía cuando más lo necesitabas». Ella apoyó su frente contra mi pecho, no como una niña, sino como una mujer que por fin permitió descansar su carga un segundo. «No quiero perderte, papá». «Entonces no me pierdas», respondí. No hacía falta más. 2 noches después Julián llamó. Claudia miró el teléfono sonar. No contestó. Yo la observé. No intervení. Cuando dejó de sonar, ella dijo: «No tengo que salvarlo, ¿verdad?». Negué lentamente. No. Quien quiere salvarse camina. Quien no, arrastra a quienes lo rodean. Ella respiró. Profundo.
libre por primera vez en años. El día del notario llegó, pero no fuimos, no porque huyéramos, sino porque la decisión ya estaba tomada. Claudia llamó al notario y canceló la operación. No lloró, no tembló. Solo dijo: «No venderemos la casa. Mi padre se queda donde está». Yo escuché su voz desde el pasillo. Ahí supe que la dignidad no siempre se recupera gritando. A veces vuelve cuando uno se recuerda a sí mismo delante de quienes había olvidado mirar. Esa noche al fin dormí profundamente, sin nudos, sin golpes de memoria, sin pensamientos afilados. Solo una certeza suave y honda: la verdadera venganza no es destruir, es recuperar lo que nos pertenece. Y lo que me pertenecía lo recuperé. Mi casa, mi voz, mi lugar como padre, y la posibilidad de que mi hija volviera a aprender a mirarme con amor. Los días después de la cancelación de la venta no fueron una celebración ni un final feliz inmediato. Fueron días silenciosos, días donde todo parecía igual por fuera, pero algo profundo había cambiado por dentro. Claudia venía cada tarde no para hablar necesariamente, sino para estar. A veces preparábamos café. Otras veces simplemente nos sentábamos en el salón mientras la televisión hablaba sola. Había una paz nueva, pero también un cansancio que necesitaba ser atendido, no ignorado. Un jueves, mientras poníamos la mesa, Claudia se detuvo de repente. Papá dijo: «Quiero decirte algo sin rodeos». La miré y asentí. Las conversaciones importantes no se fuerzan, se reconocen. «He empezado terapia», dijo. No lo dijo con vergüenza, ni con orgullo. Lo dijo con verdad. «Bien», respondí. Ella pareció sorprenderse por la simpleza de mi reacción. «¿No te molesta?» «Claudia», dije, «pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente. Ojalá yo lo hubiera entendido a tu edad». Mi voz se quebró un poco. No lloré, pero ella escuchó la grieta, porque esta vez estábamos escuchándonos. Se acercó y me abrazó, no como hija que recibe, sino como hija que elige. Mientras tanto, Julián empezó a desaparecer lentamente de nuestra cotidianeidad. No hizo falta expulsarlo, no hizo falta pelear. Simplemente cuando la mentira pierde su espacio, la mentira se va sola. Claudia no lo buscó, ni él insistió demasiado, porque sabía que había perdido lo único que necesitaba de verdad, no la casa, no el dinero, el respaldo emocional de Claudia. Sin ese respaldo, su castillo de promesas se derrumbó sin hacer ruido. Días después recibí una llamada de un número desconocido. Sabía quién era antes de responder. «Ernesto», dijo Julián con la voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado. «Necesito hablar contigo». Yo escuché en silencio. Yo solo quería ayudar. Yo pensé que no quería hacer daño. Todo se complicó. Todo se torció. No sabía cómo parar. La culpa nunca llega al principio. Llega cuando ya no queda nada más. «No soy yo con quien debes hablar», dije. Silencio al otro lado. «Lo sé», susurró. Y colgó. No sentí venganza. No sentí triunfo. Solo el cierre necesario. Pasaron semanas. La rutina volvió, pero era otra. No era rutina de costumbre, sino de reconstrucción. Claudia comenzó a cocinar conmigo los domingos como cuando Rosa aún estaba viva. Al principio le salía mal arroz, pasado, lentejas duras, tortilla que se rompía. Se reía, y yo también. Una tarde, mientras picábamos ajo, ella dijo: «A veces me pregunto si mamá estaría orgullosa de mí». Me detuve. El aroma del ajo se mezcló con algo más antiguo recuerdo. «Claudia», dije, «tu madre jamás habría dejado de quererte. Nunca. Ni en tus errores ni en tus miedos. El amor de una madre no necesita perfección, solo presencia». Ella respiró hondo. «¿Y tú?», preguntó. Me quedé mirando la tabla de madera, no para escapar,
sino porque la pregunta merecía una respuesta cuidadosa. Estoy aprendiendo a estar orgulloso de ti de nuevo, no porque seas perfecta, sino porque estás eligiendo ser honesta. Claudia cerró los ojos. Una lágrima cayó silenciosa como una gota que llevaba años esperando su momento para caer. También tuve que mirarme yo. Una tarde, frente al espejo, vi algo que llevaba tiempo ignorando. Las arrugas, sí. El pelo blanco, sí. La espalda más lenta, sí. Pero también vi a un hombre que había sobrevivido. No sobrevivido a la edad, ni a la soledad, sino a la sensación de volverse invisible. Y allí comprendí algo fundamental. No es la vida la que nos borra. Somos nosotros quienes dejamos de ocupar nuestro lugar. Y yo había recuperado el mío. No con gritos, no con fuerza, sino con dignidad. Un domingo, Claudia llegó con 2 entradas en la mano. Vamos a caminar al Monte Naranco como antes. Yo sonreí. Como antes, como siempre debió ser. Subimos despacio sin prisa. El aire olía a eucalipto. El cielo estaba limpio. Y cuando llegamos a la cima, ella se quedó mirando la ciudad. Papá dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Yo apoyé mi mano sobre la suya. «Gracias por volver, hija». No dijimos nada más, no hacía falta. Porque la reconciliación no es una escena con aplausos. Es un respiro, un silencio compartido, una silla que vuelve a tener 2 personas. Aquella noche, al volver a casa, preparé 2 tazas de café. Una para mí y una para la hija que pensé que había perdido. Pero que nunca se había ido del todo, solo había estado caminando a oscuras. Ahora ambos veíamos. Mi vida no cambió de un día para otro. Las heridas no desaparecieron con un abrazo, ni el pasado se borró solo porque ambos dijimos lo siento. La realidad de las relaciones humanas es más lenta, más imperfecta, más verdadera. Pero sí puedo decir que desde aquel día en el Monte Naranco algo sí cambió. Dejamos de hablarnos como padre e hija que se defendían, y empezamos a hablarnos como 2 personas que intentaban entenderse. Porque la comprensión no es inmediata. Se construye, se aprende, se entrena como un músculo viejo que hay que volver a mover. Yo también tuve que perdonarme cosas. No solo los silencios, no solo las veces que evité conversaciones difíciles para no hacer daño, sino también la imagen que yo mismo me había creído, la imagen de que al envejecer uno debe hacerse pequeño, que debe pedir disculpas por seguir existiendo. Durante años yo había aceptado sin darme cuenta que mi valor dependía de cuánto podía ayudar, sostener, dar, trabajar, cuidar. Pero el amor no se mide en productividad, ni en utilidad, ni en facturas pagadas. El amor es presencia incluso cuando uno ya no tiene fuerza para sostener más que la mano del otro. Y eso fue lo que entendí al final. Yo no era un estorbo. Nunca lo fui. Era su padre. El que la crió. El que la vio crecer. El que estuvo. Y estar en esta vida vale más que cualquier herencia, que cualquier piso, que cualquier firma. Una tarde, mientras paseábamos por el casco antiguo de Oviedo, Claudia me dijo algo que guardo como quien guarda una llave. Papá, yo tenía miedo de cuidar. Tenía miedo de no poder. Tenía miedo de repetir tus sacrificios, y por eso intenté sacarte de mi camino. No la interrumpí. No hacía falta. Pero ahora sé, continuó, que cuidar no es cargar, es acompañar. Sentí un calor suave en el pecho. No orgullo, no victoria, humanidad. Ella había entendido, y yo también. Con el tiempo empezamos a recuperar rituales pequeños. Los martes de mercado, los jueves de sopa de fideos, las tardes de radio con el volumen bajo, los silencios cómodos. Incluso plantamos un pequeño limonero en el patio. Para que crezca con nosotros, dijo Claudia. No lo dijo en tono cursi. Lo dijo con la verdad sencilla de quien ha aprendido a mirar la vida sin máscaras. Y yo sonreí.
Porque la vida cuando se mira así parece menos pesada. A veces todavía discuto con ella. Seguimos siendo quienes somos, ella impulsiva, yo terco. Pero ahora discutimos desde el amor, no desde el miedo. Porque el problema nunca fue la residencia, ni la casa, ni el dinero. El problema era algo mucho más profundo. El miedo a envejecer, el miedo a perder, el miedo a cargar, el miedo a ser olvidado. Ese miedo lo tenemos todos, los padres, los hijos, los que aman, los que se equivocan. Pero cuando lo nombramos, deja de gobernarnos. A veces me preguntan si gané. Si esta historia es de venganza, de justicia, de revancha. Pero yo no quería ganar, no contra mi hija. La verdadera victoria no fue salvar la casa, ni evitar la residencia, ni enfrentar a nadie. La verdadera victoria fue volver a mirarnos a los ojos sin rencor, volver a sentarnos a la misma mesa, volver a ser familia. No una familia perfecta, no una familia de fotografías, sino una familia que eligió quedarse incluso después del dolor. Y eso para mí es suficiente. Hoy, si alguien escucha mi historia, solo quiero que recuerde algo. La vejez no nos quita valor. La vejez no nos vuelve inútiles. La vejez no nos convierte en carga. La vejez nos vuelve más humanos. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que ya no tienes lugar, si alguien te ha hecho sentir que estorbas, recuerda mis palabras, no eres un estorbo, eres historia, eres raíz, eres memoria viva, eres padre, eres madre, eres la columna de una familia. Y eso no se reemplaza. Nunca. Gracias por escuchar mi voz. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te ha tocado, si te ha recordado algo, si te ha hecho pensar, te invito solo si lo sientes a dejar un comentario contando desde dónde me escuchas y quién ha sido ese amor que te sostuvo en la vida. Y si quieres escuchar más historias como esta, puedes suscribirte al canal. No para mí, sino para seguir creando un espacio donde nadie tenga que sentirse solo. Gracias de corazón. Fin.